Mis amados, bienvenidos en esta mañana. El Señor les bendiga poderosamente, que la gloria del Señor pueda estar allí sobre tu vida, que la palabra que el Señor hoy nos va a entregar en esta hora realmente sea palabra que reconforte, sea palabra que llene, sea palabra que realmente instruya. Y por eso hoy vamos a mirar allí en Apocalipsis 19 el texto relacionado con la batalla final o la batalla de Armagedón, la batalla que se librará, sí, al final de los tiempos. Y cuando hablo al final de los tiempos, estoy hablando al final de la gran tribulación, después de que venga ese periodo de 7 años, de 3 años y medio iniciales de una falsa paz sobre la tierra, y vengan 3 años y medio finales del juicio de Dios, se desarrollará esta batalla de Armagedón. Pero entonces quiero que leamos allí en Apocalipsis 19 el verso 11, para que tengamos luz y tengamos claridad precisamente sobre lo que el Señor obviamente nos quiere hablar y nos quiere ministrar en esta hora. Toma tu Biblia y ve conmigo allí. Vamos a leer los 2 primeros versículos para que podamos entender y comprender lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Amén y amén. Como te decía, este pasaje habla de la culminación con poder de la gloria del Señor, como Jesucristo en este momento regresará sobre la tierra, pondrá sus pies en la tierra. Este momento, mis amados, es totalmente distinto al momento del arrebatamiento. Lo que la iglesia está esperando en estos momentos es ser arrebatada, ser llevada al cielo para estar para siempre con el Señor. Después de que sea llevada al cielo, sí, allí en el cielo sucederán 2 eventos claros. El primero de ellos, que será el tribunal de Cristo, donde la palabra dice que nuestras obras como hijos de Dios serán pasadas por el fuego. ¿Qué quiere decir esto? Habla acerca del servicio, y allí en ese tribunal de Cristo muchos recibirán obviamente recompensa, pero otros tantos recibirán pérdida. Después de ese evento en el cielo vendrán las bodas del Cordero, que Apocalipsis 19 también lo trata. Quiero que miremos allí el verso 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén y amén. La palabra está mostrando entonces fielmente cómo el Señor ha preparado a su iglesia para ese momento. El deseo del corazón de Dios, ¿cuál es, iglesia? El deseo del corazón de Dios es efectivamente, sí, que nosotros vayamos al cielo con el Señor y que Él pueda celebrar obviamente esas bodas, esa celebración de ese matrimonio, para que seamos la esposa del Señor. Pero va a haber algunos que no quisieron recibir el llamado de salvación. Va a haber algunos que definitivamente, iglesia, no quieren venir a los pies de Cristo, y lo único que vendrá sobre estas vidas es condenación y un juicio eterno. Y al final, como te lo digo, de esa gran tribulación, pues vendrá esta batalla. Entonces, para que tú me entiendas, en el cielo han sucedido el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, pero en la tierra está sucediendo esos 3 años y medio iniciales de falsa paz, y después de esto se desatarán los juicios de Dios sobre la tierra. Y al final de esos juicios sobre la tierra es cuando Cristo vendrá, en este momento que narra Apocalipsis 19:11, y Él sencillamente colocará sus pies sobre la tierra, y habrá una victoria inefable de parte del Señor. Tú te preguntarás en esta mañana, ¿por qué este mensaje que Dios nos entrega? Quiero decirte que este mensaje Dios lo entrega porque el amor y la misericordia de Dios aún se están extendiendo sobre la tierra. Dios quiere que muchos vengan a salvación, pero llegará un momento en que definitivamente Dios tendrá que venir y juzgar la maldad, la iniquidad, el pecado, el rechazo que muchos han hecho hacia Jesucristo. Hoy encontramos una humanidad que está lejos de Dios,
Hoy encontramos una humanidad que rechaza el amor de Jesucristo, que tiene en poco la obra de Cristo en la cruz. Aún hay muchos que pueden estar dentro de la iglesia, pero no han reconocido fielmente al Señor. Solamente son espectadores, solamente son asistentes a un culto, a una ceremonia, a un servicio, pero son personas que tristemente no han nacido de nuevo. Ahí es donde nosotros tenemos el problema más grave, que no se han acercado realmente a los pies de Cristo. Y al suceder esto, lo único que vendrá sobre sus vidas es condenación, el juicio de Dios. Dios nunca va a permitir para siempre que la maldad prevalezca. Dios traerá juicio. Dios sencillamente confrontará a cada persona con sus propias obras. Y lo triste, como te digo, es que muchos no quieran venir a los pies del Señor. Lo triste es que muchos tengan sus corazones endurecidos y no quieran venir definitivamente a los pies de Cristo. Pero entendiendo esto, ¿cómo sucederá esa batalla? Porque es que acá este texto me deja ver la grandeza de Dios. Este texto me deja ver cómo el Señor está en un control absoluto, cómo Él está en un control total y definitivamente traerá esa victoria inefable para el Dios, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy en Apocalipsis 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Cuando Juan está recibiendo esta revelación de parte del Señor, él expresa y dice, en ese momento, después de que él vio que a la iglesia se le había concedido que se vistiera de lino fino, ¿sí? Vio el cielo abierto y vio sencillamente un caballo blanco. Y dice que el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese que monta ese caballo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que vendrá con gloria, Él es el que vendrá con poder. Y la palabra dice acá que con justicia juzga y pelea. Por eso se habla de una justicia perdurable. Y esa justicia perdurable, amada iglesia, solamente puede estar en Cristo Jesús, solamente puede estar en el Señor. Él es el único que traerá justicia sobre la tierra. Mientras el hombre siga creyendo que la justicia depende de sí mismo, habrá injusticia sobre la tierra. Pero el día en que Cristo venga en la batalla de Armagedón, estoy hablando de la segunda venida de Cristo, cuando Él venga, vendrá con gloria, vendrá montado en ese caballo, y por eso la palabra me da referencias exactas de que es Jesús. Se llamaba Fiel y Verdadero. Y la escritura dice que con justicia juzga y pelea, porque es que Él sí es un Dios justo. Él sí es un Dios verdadero. Él sí es un Dios que hace las cosas recta y correctamente delante nuestro. La palabra nos deja ver y dice que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esa expresión, sus ojos eran como llama de fuego, me deja ver que la mirada de Dios es un fuego consumidor que todo lo penetra, es decir, que no hay nada oculto delante de Dios, que muchos tratarán en algún momento de justificarse delante de Dios y decirle nunca me hablaron de ti, nunca me predicaron acerca de tu palabra, pero el Señor, conociéndolo todo, presentará la evidencia clara de que fueron muchos los que no quisieron venir a los pies de Cristo por negligencia, por terquedad, por la dureza que hay en el corazón del hombre. Entonces, cuando la palabra dice que sus ojos eran como llama de fuego, es que penetra. La palabra dice claramente que el Señor escudriña la mente y lo profundo del corazón. Que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya la conoce. Que ni aún un suspiro le es oculto. Dios conoce todas las cosas, Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce si realmente nosotros estamos caminando con el Señor, Dios conoce realmente si tu vida va en el camino y en la dirección en la cual Dios te quiera llevar. O sea, no le podemos ocultar absolutamente nada. Los que queden en ese momento, ya al final, obviamente, de la gran tribulación, los que están ahí es porque no quisieron aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Los que estarán en ese momento será gente rebelde, será gente que nunca quiso recibir el amor de la verdad para ser salvos, sino como lo dice allí la carta a los tesalonicenses, se complacieron en su injusticia. Dios nos deja la libertad de decidir si tomamos el bien o tomamos el mal. Dios no va a obligar a nadie a amarlo,
porque el amor debe ser genuino, porque el amor debe ser verdadero, porque el amor debe ser pleno a Cristo. Y cuando yo realmente tomo la decisión de venir a Jesús, es porque el Espíritu Santo me ha cautivado, me ha enamorado. Y después de que tú realmente te has enamorado de Jesús, nunca querrás apartarte de Él. Querrás caminar todos los días de tu vida delante de Él. Sabrás que no habrá nada oculto delante de sus ojos. Esos que vienen a pelear en ese momento en la batalla de Armagedón contra el Señor, ellos piensan que van a poder ganar esa batalla. Está en cabeza del mismo diablo, del anticristo, del falso profeta, que son los que van a estar en ese tiempo. Y ellos ilusamente creen que van a poder derrotar al Dios de dioses, al Dios verdadero, al Dios único, al Rey de reyes y Señor de señores. Yo quiero decirte, nunca el hombre va a prevalecer contra Dios. Dios es el más grande, Dios es el más poderoso. Por eso Dios hace un llamado al arrepentimiento, para que muchos vengan a Él. Sigo leyendo para que entendamos qué es lo que nos dice la Escritura. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esas muchas diademas muestran la autoridad, la majestad de Dios, que Él realmente es el Rey de reyes y Señor de señores. Y versículos más adelante nos lo va a confirmar. Quiero que mires Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Dios único, Él es el Dios poderoso. Y la palabra me está mostrando cómo el Señor se da a conocer en ese momento, cómo se revela en su gloria a los habitantes de la tierra. Pero el problema, ¿cuál es aquí, iglesia? El problema es que hoy Cristo está como el abogado. El problema es que hoy Cristo está como el intercesor, como el que ha perdonado nuestros pecados, como el que nos lava con su sangre preciosa. Pero en ese momento de la batalla de Armagedón, ya Él vendrá como un juez a determinar justicia, a dar un veredicto, a dar una sentencia sobre los habitantes de la tierra, porque no quisieron recibir al Señor como Salvador de sus vidas. Cuando se habla del Salvador, ¿salvarme de qué? Salvarme de una condenación eterna, salvarme de ir sencillamente a una separación del Señor durante la eternidad. Cristo quiere brindarnos la vida eterna. Cristo quiere que tú termines tus días caminando con Él y que cuando partas de esta tierra, sea que mueras o sea el día del arrebatamiento, que tú te vayas con el Señor para que estés eternamente con Él. La palabra entonces me deja ver que él tenía esas muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Esa ropa teñida en sangre es la evidencia. Sí, es lo que podemos decir, que el Cordero ha sido inmolado, y cuando hablamos de ser inmolado es que las huellas, ¿sí?, de lo que él vivió en la cruz, camino a la cruz, estarán en evidencia. Por eso cuando el Señor se presentó a Tomás y que Tomás no creía, le dijo: mete tu mano, sí, mete tu dedo en mi mano para que sencillamente te des cuenta que soy yo. Esa ropa teñida en sangre es la evidencia de que Cristo derramó su preciosa sangre en la cruz por todos nosotros, que también la había derramado por esos que están en este momento acá, pero esos no quisieron aceptarlo, esos no quisieron conocerle. Millones mueren hoy en día en el mundo entero sin Cristo y se van a una condenación eterna lejos de Dios. Esto no es algo figurativo, esto no es una fábula, es algo real. Dios quiere brindarte el cielo, pero depende de ti que tú le aceptes, que camines con Él, que llegues hasta el final. La evidencia de esa ropa teñida en sangre es que Él derramó obviamente hasta la última gota de su sangre. La Escritura no lo dice textualmente, pero cuando tú vas allá a los evangelios y encuentras a aquel soldado romano que se acerca al Señor y al verle muerto, la costumbre era quebrar las piernas de los reos, pero como él ya lo vio ya desfallecido, lo que hizo fue enterrar la lanza en su costado, y la Escritura dice que salió agua mezclada con sangre. Para que ya en el cuerpo humano salga agua en cambio de la sangre, es porque ya está derramando las últimas gotas de su sangre. Por eso podemos decir que él derramó hasta la última gota.
en amor por todos nosotros. Por eso podemos decir claramente que el Señor está allí con cada uno de nosotros, brindándonos ese perdón de pecados. Y aquí en este momento eso es una evidencia clara de lo que el Señor logró en la cruz por nosotros. Además de eso, en el verso 13 dice, y su nombre es el Verbo de Dios. El mismo que aparece en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otras palabras, está diciendo, en el principio estaba Jesús, ¿sí? Y Jesús estaba con Dios, pero Jesús era Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y esto es lo que está revelando acá la Escritura. Por eso ese nombre escrito, o sea, Él viene en esa batalla y se presenta como el primero, como el comienzo de todas las cosas. Jesús no fue creado, Jesús es creador. Cuando nosotros vemos allí en Génesis, la palabra dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese hagamos en plural me deja ver claramente que estaba el Padre, que estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo haciendo la creación, formando todo lo que hoy nuestros ojos ven. Él es el comienzo de todas las cosas, pero también será el final para la tierra de todas las cosas, porque el Señor en esta batalla viene a destruir la maldad, la iniquidad, a destruir la tierra como tal, porque Él hará cielos nuevos y tierra nueva, donde habitará la plenitud de Dios por los siglos de los siglos. Pero mira lo que dice la Escritura, Apocalipsis 19, verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ojo con la expresión que me está diciendo ahí, que eran ejércitos celestiales, pero ¿cómo estaban vestidos? De lino finísimo, blanco y limpio. Vuelve a Apocalipsis 19, verso 8, ¿sí? Dice la palabra, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Qué me está mostrando la palabra acá? Esos ejércitos celestiales que vienen con el Señor en esa batalla de Armagedón es la misma iglesia. La iglesia ya viene en una posición diferente. La iglesia ya no viene como la novia del Señor, sino vendrá como la esposa de Jesucristo. Qué glorioso eso. Por eso tenemos el anhelo, la esperanza de que Cristo volverá en el arrebatamiento. Y eso es lo que la iglesia está esperando. Este texto que yo te estoy enseñando en esta mañana por la misericordia de Dios, te lo enseño para que tú te des cuenta que vendrá un juicio final sobre la tierra. Pero la iglesia no está esperando ese juicio final. La iglesia está esperando ese el arrebatamiento, el momento en que Cristo venga por su iglesia. Eso es lo que estamos anhelando con nosotros. Pero en ese momento, cuando ya Dios venga a traer juicio, Él regresará con su iglesia. Y es hermoso lo que dice. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Te das cuenta? El Señor viene montado en un caballo blanco, pero de la misma manera su esposa viene de la misma manera. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Mientras los habitantes de la tierra se preparan para un momento donde van a pelear supuestamente contra aquel que ha enviado todos esos juicios sobre la tierra, la palabra me dice que solamente de la boca del Señor sale una espada aguda. Esa espada aguda es la palabra de Dios. La palabra tiene poder y tendrá poder por los siglos de los siglos. No es la palabra del hombre. Por eso son tan vanas las predicaciones de los hombres. Cuando tú escuchas tantas filosofías, tanto humanismo, tanto gnosticismo, todo en la razón del hombre, eso es vano. Lo que tiene poder, iglesia, es la palabra de Dios. Eso es lo que cambia vidas. Eso es lo que transforma corazones. Y eso es lo que finalmente derrotará al anticristo, a Satanás y al falso profeta, lo que sencillamente les condenará. Y a aquellos tantos que se hayan rebelado contra Dios, ya lo vamos a leer. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Esa vara de hierro es autoridad. Es decir, él viene con toda la autoridad. Cristo nunca ha perdido la autoridad. En el tiempo de la gran tribulación, Dios permitirá que Satanás, el anticristo y el falso profeta tengan un poder aún más grande. Pero el hecho de que Dios esté permitiendo eso no quiere decir de que Él haya perdido el control.
Dios siempre ha estado en control. Él nunca se le ha salido absolutamente nada de las manos. Él está en un control absoluto. Esta pandemia que ha venido, Él estuvo en un control absoluto y seguirá estando en un control absoluto. Y tal vez vendrán cosas peores de las que nuestros ojos han visto en estos tiempos, pero Dios sigue sentado en su trono y tiene un control absoluto. Y gloria y honra al Señor por eso. Y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Vuelvo y te repito, hoy Cristo es el abogado, pero en ese momento Él vendrá como el juez a determinar juicio sobre la tierra. A los que quisieron pisotear al Hijo de Dios, a los que tuvieron por inmunda la sangre del pacto, a los que hicieron afrenta al Espíritu de gracia, a los que tuvieron en poco el amor de Cristo, a los que hicieron burla del Señor, a los que hicieron burla de sus hijos. Dios empezará a venir a traer ese juicio en ese momento, a derrotar a todos aquellos que se olvidaron del amor de Dios. Dios quiere brindarte ese amor. Dios quiere darte ese amor. No puede ser de esos burladores, no puede ser de aquellos que se han olvidado del Señor, no puede ser de aquellos que ignoran la palabra de Dios y aún ignoran voluntariamente los tiempos que nosotros estamos viviendo. Porque definitivamente son los tiempos finales y Cristo está por venir por la iglesia. Verso 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro amado Señor Jesucristo. Es la evidencia de Cristo. Todos los versículos que acabado de leer muestran a Cristo en su gloria, en su majestad, con sus nombres. Él es el fiel, el verdadero. Él es el que con justicia juzga y pelea. Él es el verbo de Dios. Él es el todopoderoso. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene en esta batalla a determinar lo que está escrito para los habitantes de la tierra que no quisieron recibir a Cristo. Y vi a un ángel, verso 17, que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Qué impresionante lo que dice la palabra. Los ángeles del cielo llamaban a las aves para que se prepararan para esa gran cena y ese gran banquete. Jesús ya lo había profetizado en Mateo 24, el verso 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Él lo había dicho, él dijo, habrá un momento en que las águilas, las aves de los cielos se juntarán donde esté el cuerpo muerto. ¿Te imaginas la carne de millones de personas en ese momento que sencillamente caerán por la palabra de Dios, por el poder de Dios? Y lo que me impacta es que habrá de todos los vínculos sociales, de todos los estratos sociales. Dice que habrá de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de jinetes, de los que son libres, de los que son esclavos, pequeños y grandes. Es decir, allí habrá muchos rebeldes, no importa la posición social, no importa el dinero, habrá gente con escasos recursos que nunca quiso recibir al Señor, pero también habrá gente con mucho poder, gobernadores, presidentes que sencillamente no quisieron recibir a Cristo. Qué triste esto, porque vendrá el tiempo sencillamente de gran condenación para la tierra. Pero lo impresionante es lo que dice el verso 17, retrocede un poco. Decían a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Solo por la palabra de Dios. Por eso te decía, los ejércitos de la tierra en ese momento se prepararán para vencer a aquel que supuestamente les ha causado tanto daño, pero solo será la palabra los que los derribará, solo será la palabra los que los matará, solo es la preciosa palabra de Dios. Y vuelvo y te repito, ahí yo veo el poder de la palabra de Dios, la que ha transformado millones de vidas en el mundo entero, la que seguirá cambiando corazones, la que sencillamente seguirá mostrando su gloria por el poder de la palabra de Dios. Y termino con esto. Verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército.
Esa bestia de la que está hablando aquí la escritura es el anticristo, el que sencillamente tratará de oponerse a Dios o a todo lo que se llama Dios. Dice la palabra, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando el tercer templo de Jerusalén sea reconstruido, allí donde se encuentra la mezquita, esa mezquita será derribada, será quitada y se construirá el tercer templo de Jerusalén, que en el tiempo de la arquitectura que nosotros vivimos, en cuestión de días ese templo estaría reconstruido. Y allí llegará el anticristo y se hará pasar por Dios como el Mesías, como ese falso Dios, pero el cual el pueblo de Israel en comienzo y todos los habitantes de la tierra creerán que Él es Dios y le darán honor y gloria a ese Dios falso. Pero Dios vendrá definitivamente y derrotará, como te decía, a Satanás, a esa bestia que es el anticristo y a la segunda bestia que es el falso profeta. Por eso dice que la bestia reunió a los reyes de la tierra, a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién va a pelear contra quién? Los ejércitos de la tierra en cabeza del anticristo. ¿Quién montaba el caballo? Contra Jesús mismo. Es una guerra entre Dios y el hombre, pero contra el ego del hombre, contra la soberbia del hombre. Y por eso te digo, creyendo el hombre que va a poder derrotar a aquel que tiene el control total y absoluto. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Qué está diciendo acá? Que el anticristo será apresado en ese momento con el falso profeta, que es la segunda bestia, que había hecho delante de ellos señales. Pues obvio, ellos habían hecho señales maravillosas y por eso habían engañado a los habitantes de la tierra, tanto que hacen que una imagen hable, una imagen con la figura del anticristo. Esa imagen en ese tiempo va a hablar, pero la palabra dice acá que Dios mismo, ¿sí?, les lanzará vivos al lago que arde con fuego y azufre. Y dice la escritura acá, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Escrito está y así se cumplirá. Escrito está y así sucederá, amado. Ahí es donde tú te tienes que dar cuenta que ese momento también llegará. Así como todo lo que está escrito en la palabra de Dios ha venido llegando poco a poco, el cumplimiento de cada palabra, el cumplimiento de cada profecía. Pero la iglesia no está esperando este momento de la batalla de Armagedón. Vuelvo y te repito, la iglesia espera el arrebatamiento, el rapto, cuando Cristo venga entre las nubes y sus hijos sean llevados para estar para siempre con el Señor. Hay de aquel, escúchame bien, hay de aquel que quede en esta tierra, porque solo vendrá juicio, solo vendrá dolor, solo vendrá quebrantamiento sobre el corazón de los hombres. Hoy Cristo brinda salvación, hoy Cristo es tu abogado, pero no quiero, en el nombre del Señor, que algún día llegue a ser tu juez, solamente porque no caminaste con Él o no lo recibiste en tu corazón. Padre, quiero darte gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, por tu bendición, por este tiempo, que este mensaje, Señor, haya llegado a lo profundo de cada corazón y de cada vida, que podamos reflexionar en él, tomarnos de tu mano y caminar contigo, Señor, todos los días de nuestra vida, hasta el momento en que tú nos llames a tu presencia, Señor, o que tú vengas entre las nubes por tu iglesia, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga grandemente. Si no escuchaste el mensaje completo, te invito a que lo hagas, compártelo con otros para que muchos más reciban de la preciosa palabra de Dios. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Confiando en el Señor, estaremos 9 de la mañana el día de mañana. Y para los que no pueden venir a la congregación, para los que están en otra ciudad o en otro país y están siguiendo nuestras transmisiones, esta noche te invito a que te conectes 7 de la noche para nuestro servicio en vivo. Un abrazo, Dios te bendiga y no olvides, Cristo viene pronto y todo lo que está escrito en su palabra se cumplirá. Cielo y tierra pasarán, ¿cierto? Pero su palabra no pasará, se cumplirá. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.